Buenas tardes, bienvenido a esta práctica de ejercicio de factores de actualización y capitalización. Estos ejercicios están en la plataforma, en un PDF donde están 4 ejercicios. Vamos a desarrollar esos ejercicios. El primero nos dice, se desea ahorrar $10.000 para dentro de 6 meses. ¿Cuánto debe depositarse hoy? Que ofrece una tasa de interés del 24% nominal capitalizable mensualmente. En el taller que van a realizar, la mayoría de las tasas son nominales. Esa tasa nominal se representa por la letra J. Esa tasa nominal es una tasa de referencia para expresar tasas menores a un año en referencia anual, para tener cómo es esa referencia anual. ¿Está bien? Entonces, esta es una tasa de referencia. Si yo voy a trabajar con la operación financiera, el interés compuesto, debo utilizar la tasa efectiva. Recuerden que la tasa efectiva se nota por la letra I. Y he visto en el foro que hay algunos que buscaron calcular la tasa efectiva y usaron otra fórmula. Para la fórmula que hay que utilizar cuando me dan la tasa anual capitalizable mensualmente y los flujos monetarios, ¿verdad? Se expresan en esa misma unidad que es capitalizable, yo lo que tengo que hacer es agarrar la tasa nominal, que hay un error aquí, que es J, estar aquí, J, este archivo se lo voy a subir a la plataforma cuando terminemos la clase, que no está. Esta J es la tasa nominal y la dividimos entre M. Esta M es la frecuencia de capitalización para un año. Aquí la operación dura 6 meses, pero de repente la operación pudo haber durado 5 años. Igualmente, esta frecuencia de capitalización, para yo expresarlo aquí en esta fórmula, es siempre para un año, ¿correcto? Los trimestres que hay en un año, los meses que hay en un año, los cuatrimestres que hay en un año, los semestres que hay en un año, ¿correcto? Entonces, como que hay 12 meses en un año, yo divido la tasa nominal entre la frecuencia de capitalización y me da 2% mensual. Ese 2% es la tasa efectiva, la que realmente voy a utilizar en la operación financiera. Este ejercicio está bastante sencillo. Lo que quería es explicarle lo de la tasa nominal, porque aquí nos dicen cuánto se desea ahorrar. Entonces, este es el valor que es futuro. Y me dicen cuánto debo depositar hoy. Entonces, ¿eso qué es? Un valor presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué factor voy a utilizar? Como tengo un valor futuro, ¿verdad? Entonces tengo que usar un proceso de actualización. Lo vimos ayer. Proceso de actualización, vas a descontar intereses y vas a ver la equivalencia 6 periodos antes y a la tasa del 2%. Una equivalencia, por eso se llaman factores de capitalización y actualización. En este caso es una actualización. Aquí, si lo hacemos por la tabla, ¿ok? Tenemos el valor futuro que son $10.000 y cuánto voy a depositar hoy. Entonces, lo que va arriba, esta es la nomenclatura del factor que voy a buscar en la tabla. P dado F, esto es una P dado F, arriba va lo que desconozco y abajo lo conocido, a la tasa del I% en N periodos. Ya sabemos que es 2% y son 6 periodos. Entonces, este valor lo busco en la tabla. O utilizo el factor, aquí lo hice por la fórmula también. ¿Sí? Entonces, Profesor, disculpe la interrupción. ¿Puede acercarse un poco más el micrófono? Se escucha muy bajo. se escucha muy bajo, muy bien. Ya. Ahora, ¿me escucha mejor? Creo que es por el internet. De repente, hice la prueba al inicio y sí se escuchaba bien. Ok, voy a tratar de ser lo más Ok. sincero. ¿Ok? Este, como les venía diciendo, este valor lo busco en la tabla. Y a la tabla, en este caso debo buscar la tabla del 2%. ¿Sí se ve la tabla? Visualiza la tabla, me certifican ahí. ¿Sí se ve? La tabla se ve. ¿Alguien me certifica? Bueno, está Rafael rayándome en la tabla. Ok, entonces aquí
buscamos la tabla del 2%. Acuérdense que arriba tenemos aquí 2%, ¿sí? Y en esa tabla del 2%, en este caso vamos a buscar el valor P dado F en 6 periodos. Entonces aquí está. Claro que ese factor es fácil de calcular. Todos son fáciles de calcular. Si yo quiero ser más preciso, utilizo la fórmula. ¿Está bien? Entonces, este es el valor, 0.880. Recuerden que este valor está redondeado, eso lo vimos en la clase de ayer. Aquí está redondeado a 4 cifras, pero esto tiene más cifras decimales. Si la cantidad de dinero es muy elevada o grande, ahí se ve alguna diferencia, ¿va? Entonces aquí tenemos, multiplicamos el factor de actualización y lo que debo depositar hoy es $8.880 para que dentro de 6 meses, a la tasa del 2% mensual, yo tenga $10.000. Si lo hago por la fórmula, 1 entre 1 más 0.02 elevado a la 6, saco esa cuenta, ¿verdad? 1 entre este resultado y me da más cifras significativas. Observen que aquí este valor está redondeado, ¿eh? Aquí como 7, 9, redondean aquí a 8, lo toman 4 cifras significativas y con la fórmula me da 8.879,71, que me da $0.29 de diferencia, ¿ok? Como 10 bolívares, algo así, ¿ok? Entonces eso es con respecto a ese ejercicio. Vamos ahora, tenemos otro ejercicio en esa guía. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Está sencillo, ¿va? Dice, una pareja ahorra $1.000 al final de cada mes. Está ahorrando $1.000. ¿Cuánto tendrán ahorrado en la cuenta del banco después de un año? Es decir, que van a pasar que 12 meses. Si el banco paga una tasa del 16% nominal mensual. También nos da una tasa nominal. Bueno, aquí coloqué 18, son 16. 6 entre 12. Vamos a sacar esa cuenta. 16 entre 12. Que nos tiene por ahí una calculadora. Da 1.33. ¿Ok? Entonces, si aquí da 1.33, a mí me conviene mejor irme por dónde? Por la fórmula. Porque en la tabla yo no voy a tener el valor de 1.33. Tenemos valor de 1.5 y 1.25. ¿Eh? No tengo el de 1.33. Tendría que hacer una interpolación. Y al hacer una interpolación voy a arrastrar un error, porque ahí hago una interpolación lineal. El ejercicio final yo le tengo ahí una interpolación y para que veamos la comparación. Entonces lo más adecuado aquí es que yo utilice la fórmula de 1.33 aquí. ¿Ok? Entonces cambiaría. ¿Ok? Les voy a explicar este con 18%. Oye, la cuenta que saqué. No vayan a hacer los ejercicios así que no, profesor, aquí no. Le voy a explicar al final una del 18%, que vamos a perder mucho tiempo. Oye, entonces aquí el último ejercicio me da, y yo ya lo tengo calculado ahí. La idea es que aprovechemos el tiempo, acuérdense que tenemos media hora ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que es 18%. ¿Está bien? Con el 18%, ¿verdad? Me da 1.5. Este 1.5 sí está en la tabla. ¿Ok?
está en la tabla. Ojo, no es que van a cambiar los ejercicios de la práctica, porque ahorita les voy a explicar uno ahí con cómo se hace, ¿ok? Sino que vamos a perder tiempo haciendo los cálculos, ¿está bien? Entonces aquí tengo 1.25 y tengo 1.5, la tabla de 1.5, ¿ok? Y me piden el factor F dado A, ¿ok? ¿Por qué F dado A? Porque yo estoy, aquí me dicen que la pareja está al final de cada mes, está depositando 1.000, ¿verdad? Y ella quiere ver cuánto se le acumula al final. Entonces, por eso es un F dado A. Recuerden que la serie uniforme son depósitos al final de cada periodo. Son iguales, pues. Ayer en la clase que vimos ayer le dije que era similar a las cuotas del tecnológico, que paga el semestre a crédito, ¿va? Si son 5 cuotas, esa es una serie uniforme de 5 cuotas. ¿Ok? Eso es para disminuir cálculos, porque aquí yo puedo tener varios, puedo hacerlo con un P dado, un F dado P, pero tendría que hacer más cálculos. ¿Ok? Tendría que hacer 10 cálculos y aquí estoy haciendo uno solo. ¿Ok? Tendría que hacer 11 cálculos más la suma del último depósito que hago. ¿Correcto? En cambio aquí, como ya lo veo como una serie uniforme, entonces hago un solo cálculo. F dado A. Entonces voy a la tabla y busco el factor F dado A. ¿En cuántos periodos? 12 periodos porque es un año. 13,012. Aquí 13,0412. Multiplico por 1.000 y me da esta cantidad que está aquí de 13.041,20 dólares. Es la cantidad que voy a tener al final del año. ¿Ok? A la tasa esa del 18%. ¿Sí? Si lo hago por la fórmula del F dado A es 1 más I elevado a la N menos 1 entre, este resultado está en el numerador, entre I, perdón. Entonces, divido la tasa entre 100, le da 1.015 elevado a la 12 menos 1. Ese resultado después lo divido entre 0.015. Y me da un resultado con la fórmula, claro, con más cifras. Recuerden que aquí en la tabla, por ejemplo, para este factor tiene 4 cifras significativas. Por eso está aquí 2, porque como está en 1 es redondeado este a 2. Si aquí fuera 5, estos lo fueran redondeado a un valor 3. Y me da 13.041,21. Aquí la diferencia no es tanto, que es 0.1 dólar. ¿Ok? Bastante pequeña. ¿Ah? Recuerden que los que llegaron ahorita en estaba desarrollando el ejercicio de la prueba, pero aquí en la prueba no, perdón, de la guía que le mandé a la plataforma, aquí estaba 16 y me da 1.33, pero yo lo hice con 18 y entonces lo cambié. ¿Sí? No, lo cambié por razones de tiempo, pero no es que lo van a cambiar por razones de tiempo en el taller, ¿ok? Yo le voy a explicar uno ahorita que va a dar este, unos decimales no tan exactos, pues, no van a estar en la tabla. ¿Ok? En el foro les coloqué un ejercicio parecido a este. Muchos lo desarrollaron bien y muchos no. Incluso tienen la tabla. ¿Ok? Ustedes lo pueden ver en la tabla. Cuando usted busca el valor en la tabla, si usted quiere ser más preciso con el factor financiero, ¿verdad? Con la fórmula, eso lo puede hacer en Excel, tiene que darle un valor muy parecido. Observen que los dos ejercicios anteriores difieren muy poco. ¿Ok? No es que va a haber una diferencia muy grande. Entonces usted se puede guiar. De repente si no está el, el valor, ¿verdad? Pero usted tiene una referencia, tiene una tasa por encima y una tasa por debajo. Quiere decir que ese valor debe estar entre esos dos. ¿Está bien? Para que cuando haga el cálculo, aquí de repente se le olvide un paréntesis y eso. Le vaya a dar un cálculo
número errado. Tienen que estar pendiente de eso. No sacar los cálculos por sacarlos. Bueno, ustedes son un estudiante de ingeniería. Aquí no dice, se compra un auto nuevo. Hay que dar una inicial de $8.000. ¿Ok? Y el saldo debe cancelarse en cuotas trimestrales. El plazo es de 6 años a una tasa de financiamiento del 6% nominal anual. Cuando me dicen nominal anual con capitalización trimestral, estos nos están dando una tasa de referencia. De tasas menores, la tasa efectiva, ¿cuál es? Trimestral. Y yo la quiero expresar en forma anual para tener una idea. Esa tasa se llama J, nominal. No es la tasa que tengo que utilizar. La que tengo que utilizar es la tasa efectiva. Esto que está aquí dura 6 años. Yo voy a pagar ese crédito que me van a dar en 6 años. Ah, pero el vehículo cuesta $24.000. ¿Ok? Y yo tengo una inicial de 8.000. Quiere decir que yo me estoy endeudando con ¿cuánto? Resto. Pues, 24.000 menos 8.000 me da una deuda de $16.000. Es la deuda que voy a quitar cuando hoy. Esa la voy a quitar ¿para qué? Para que me den mi vehículo. ¿Correcto? Entonces, eso lo voy a pagar yo en 6 años y voy a pagar en cuotas trimestrales, pues. Es decir, en un año yo pago 4 cuotas. En 6 años, ¿cuántas voy a pagar? 24. Es decir, yo voy a pagar 24 cuotas para pagar estos $16.000 en 6 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, primero ver cuál es la tasa efectiva, la que me van a cobrar a mí por ese préstamo. Entonces, ¿qué hago? A pesar de que esto dura 6 años, ¿ya? Oye, esto es casualidad que es 6 y 6. Aquí puede ser menos años, aquí otra tasa. 6 años, ¿verdad? Esta frecuencia de capitalización, esta M, pues, siempre es para un año. Cuando yo voy a utilizar esta fórmula, J sobre M, siempre es para un año. ¿Ok? Pero los periodos no. Los periodos sé que son 24. ¿Está bien? Pero para esta fórmula siempre utilizo M para un año. Entonces, 6% entre 4 me da 1.5. Vale, digan los muchachos, todo da 1.5. 1.5 es la tasa. Muy bien. Yo tengo P, voy a quitar un crédito y quiero saber las cuotas trimestrales, las 24 cuotas trimestrales que voy a pagar. Esas 24 cuotas trimestrales me van a pagar ¿qué? La deuda y los intereses que me cobra, que me prestó el dinero. ¿Está bien? Entonces, ¿qué factor voy a utilizar? La deuda es P y a mí me interesan las cuotas iguales, las 24 cuotas iguales. Esas 24 cuotas iguales que son una serie uniforme. ¿Ok? No llamen todo serie uniforme. Si las cantidades de dinero son diferentes, no es una serie uniforme, son valores P o F. Acuérdense que las cantidades similares al final de cada periodo. ¿Está bien? Entonces aquí yo busco ese A dado P, busco ese A dado P a la tasa del 1.5% en 24 periodos. Entonces si me valgo de la tabla, por la tabla del 1.5, busco cuántos periodos, 24, y busco la columna que me diga A dado P. Entonces, ¿cuál es el factor? 0.04992. Ese es el factor que me convierte la deuda en el flujo monetario, que es la serie uniforme, que me va a dar las cuotas. Si se visualizó la tabla, ¿ah? Ahora vamos con el problema. Agarro el factor, lo multiplico por 16.000 y entonces me da el valor de 798.000,72 dólares. Es decir, que debo pagar $800 trimestralmente, prácticamente $800. Bueno, trimestralmente, y al pagar eso, ¿cuántas cuotas son? 24. Cuotas de 798.000
perdón, 798,72 dólares, casi $800, por 24 cuotas y pago mi deuda de $16.000 y los intereses del 1,5% trimestral que me están cobrando. ¿Sí? Si me quiero ir por la fórmula, acuérdense que esa fórmula está en la plataforma, ahí se ven, ¿verdad? Aquí está la fórmula, A dado P, y por 1 más I elevado a la N, 1 más I elevado a la N menos 1, aquí saco la cuenta en el numerador y la saco a la cuenta en el denominador, divido y me da mi valor. Y me tiene que dar el 0, tanto, ese que yo lo saqué y me da 0,0, 49, 92, 41, le coloqué todas las cifras que están ahí. En la tabla hay 5 cifras significativas. Observen que aquí, si yo marco 5 cifras significativas, la Z da 4, por eso esta queda en 2, es un redondeo. Pues. Hay un factor de redondeo ahí, un error de redondeo. Si esta cantidad de dinero es alta, este error va a ser mayor. Aquí apenas es un 0,7 dólares. No es mucho. Si son millones, algo es. ¿Ok? Si lo trabajo en Excel, es más preciso, ¿verdad? Puedo utilizar todos los decimales ahí, habidos y por haber. Ok, este es el último ejercicio que está planteado ahí, en esa guía. Es como una idea de lo que... Y revisen los que vimos ayer, ok, que hay varias formas de hacer los ejercicios, cuando es cantidades únicas. Ok. Aquí dice, Martín recibió una herencia que le depositaron en un banco que le ofrece el 20% nominal con capitalización mensual. La capitalización puede ser bimestral, semestral, ¿ok? En este caso es mensual, la anterior era trimestral. Y podrá retirar 4.500 al final de cada mes, durante 5 años, para cubrir sus gastos universitarios. Calcular cuál es el monto de la herencia recibida. ¿Ok? Entonces, aquí, él va a recibir $4.500 durante 5 años, al final de cada mes. ¿Ah? Es decir, 5 por 12, él va a recibir 60 meses, $4.500. Qué bueno, ¿va? Y entonces, él, la herencia se la depositaron y para recibir esa cantidad de dinero, suponiendo que la tasa se mantiene, ¿verdad? La tasa efectiva. La tasa nominal me dice que es del 20%. Al dividirlo entre 12, acuérdense que es para un año, ¿verdad? A pesar de que él va a recibir durante 60 meses, yo no puedo colocar aquí 60, no, está malo. Lo debo hacer para un año cuando voy a calcular la tasa efectiva. 20% entre 12 me da 1,667. Esto da, ok, periódico, ¿va? Yo esto lo puedo redondear. Si yo redondeo esto así, más error voy a tener. Mientras más decimales le coloque, voy a ser más preciso, más exacto. ¿Correcto? Entonces, si lo hago por tabla, no va a estar la tabla. Si lo busco por tabla, tengo que hacer una interpolación. Cuando yo hago una interpolación, vamos a ver aquí la tabla, para que ustedes tengan, es en 60 ¿va? Y es P dado A. Entonces tenemos P dado A, vamos a colocarlo aquí, P dado A es esta columna que está blanca aquí. Y aquí tengo 1,5, que es la que estaba utilizando, y tengo que buscar el valor de 60. Aquí está el valor de 60. Esta columna blanca, perdón. 39,3803. Me faltan 10 minutos. Este es el último ejercicio. Cuando terminemos, si queda alguna consulta, volvemos a abrir con el mismo link, ¿oyeron? Para que aclaremos dudas y hablemos sobre el taller, para que estén pendientes ahí. Si se termina, abrimos de una vez con el mismo link, ¿ok?
la sesión. Entonces, aquí tenemos 39,3803 para 1.5. A mí me dio 1.67, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que de 1.5, él está brincando a 2. Tiene 1.67. Imagínense que hicieran para todos los decimales esta tabla. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Mayor que la Biblia, ¿va? Con P dado A, aquí está P dado A, esta misma columna, y 60 para 2 me da 37,9841. ¿Ok? ¿Qué es lo que le estaba diciendo anteriormente? Con 1 da 39, tanto. Y con 2 da 37. ¿Qué quiere decir? Que con 1,67 tiene que estar un valor entre 39 y 37. Si yo hago mi cálculo y me da un valor de 50, yo ya sé que eso está malo. Tienen que analizar los resultados que le damos. ¿Está bien? Entonces tienen que hacer una interpolación entre esos dos valores. Mientras más cifras significativas, esta interpolación la hice yo en Excel. ¿Ok? Si utilizo el valor de la fórmula, aquí también, dependiendo de las cifras que yo coloque para el factor, acuérdense que aquí a Martín le estamos determinando cuál fue la herencia. Ya nosotros conocemos a A, que es 4.500. Entonces, ¿cuál es el factor? P dado A. Yo busco la fórmula del P dado A, 1 más I, si se ve, ¿verdad? La fórmula, esto lo tienen en la plataforma. 1 más I elevado a la N menos 1. Aquí voy a sustituir el 1,667, ¿verdad? Aquí sustituyo el valor de las cuotas, que son 60. Aquí igualito tasa, 1 más la tasa elevado a la 60. Y saco mi cuenta. ¿Ok? Esa es la forma. ¿Se ve la hoja de Excel ahí? Aquí, vean, tienen 2. Acuérdense con 2 dio 34,3609. Con 1.5 dio 39,38. La tasa, ¿ok? Esa es la tasa. Aquí dividir esa tasa entre 100, porque acuérdense que para sustituir en la fórmula, este es el valor 1 más i, tenemos 60 periodos, y este valor que está aquí, se utiliza la fórmula de potencia para elevar, pues. ¿Ok? ¿Qué hice yo aquí? Agarré este valor de B5, ahí los que saben trabajar en Excel, y lo elevo al valor de B6, que es 60. Entonces, este es el valor 1 más i elevado a la n, este que está aquí. El factor es este que está aquí, calculado por la fórmula, este que está aquí. ¿Ok? Vean que si yo le quito decimales, aquí eso lo puedo hacer en Excel. Supóngase que usted es flojo y le digo, voy a hacerlo con 36,7. Ese redondeo está bien a una cifra decimal. Mire lo que cambió, 37,42. Esa es la ventaja de hacer esto con fórmulas en Excel. Si yo le doy un decimal, 37,71 me cambió el factor. Entonces, mientras más decimales, me cambia 37,74. Vamos a colocarle otro. 74,42. Tiene 3 6 y un 7. Ahí está, estoy redondeando. Eso es puro 6 6, periódico, ¿va? 26,45. Y ahí ya no cambia mucho. ¿Eh? Aquí ya no cambió mucho. Entonces, este es el factor. 37, este es el más. Mientras más cifras significativas le coloque, bueno, este es el factor. Y aquí está la interpolación. Observen que en Excel, aquí hice la interpolación en Excel, coloqué están todos estos decimales y arroja un error. Ok, aquí está arrojando un error en esa interpolación, porque esa interpolación es lineal. Si yo quiero ser más preciso, tengo que hacer este, tengo que hacer el factor mediante la fórmula.
Estoy en la lámina de ejercicio resuelto. Entonces vimos que el factor me dio 37,74. Este es por la fórmula. Entonces les recomiendo que se vayan por la fórmula. Si lo hacen por la interpolación, acuérdense que esa interpolación se hace, es una interpolación lineal. Mientras estos valores tienen que estar lo más cercano a esto. Por eso ahí hay un margen de error. Entonces, te lo hice en Excel también. Y ahí todavía hay una diferencia. No es mucha, pero sí la hay. Porque aquí es una aproximación. En cambio, aquí sí es el valor exacto. ¿Cómo disminuyo este error? Que estos valores estén más cercanos a este que está aquí. Más cercano posible. Es igual como cuando se saca la tasa interna de retorno, que lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Entonces, esa interpolación, eso es un cálculo de media, pues, es lo que tenemos ahí, una aplicación de ese. ¿Alguna pregunta hasta ahí?